llamado para embarque de desechos y residuos plásticos con destino Ecuador. Repetimos, la embarcación está por salir. Hacemos el último llamado para el embarque de residuos y desechos plásticos con destino Ecuador. Aunque esta parezca una historia de ficción, no lo es. Detrás de México y El Salvador, Ecuador es el tercer país de la región que más importa residuos y desechos plásticos. Así como lo oyes, importan. ¿Qué? ¿Cómo sucede esto? Escucha con atención. Hoy te contaremos qué está ocurriendo con los desechos plásticos que ingresan a Ecuador y cómo todos podemos ser agentes del cambio, frenando las consecuencias negativas de su uso. En el 2018, China le dijo no al ingreso de basura del extranjero. Desde ese momento, Estados Unidos inició la búsqueda de otros sitios del planeta para deshacerse de sus desechos. Uno de los destinos fue Latinoamérica, y en especial, Ecuador. Según leyes internacionales, cuando los desechos se exportan, una de las condiciones es que los países que los reciben tengan la capacidad suficiente para procesarlos. Ahí, precisamente, es cuando entramos en el gran dilema. A ver, ¿pero en serio todos los países receptores tienen esta capacidad? La contaminación ambiental es un hecho, y en muchos de los países receptores, esa capacidad implica más procesos, más energía y más recursos. Lo preocupante es que las autoridades locales apenas están empezando a monitorear la llegada de basura plástica. En otras palabras, la ley puede generar más preguntas que respuestas, y este es el caso de Ecuador. Más allá de que las regulaciones sean o no eficientes, el número de empresas que importa desechos plásticos a Ecuador también habla por sí solo. El país recibe plásticos de todo tipo, que después se convierten en la materia prima de grandes empresas para la producción de nuevos productos. Pero, ¿cuáles son estas empresas? Según Datasur, un motor de búsqueda de estadísticas, 20 empresas fueron las que más desechos o residuos plásticos importaron en Ecuador hasta el 2020. Se utilizaron para fabricar desde colchones hasta cepillos de dientes. Y a simple vista diríamos que es parte de un mega plan de reciclaje, pero al analizar los procesos de estas empresas más a fondo, podemos percatarnos de que son muy poco ecoamigables. Para esta investigación intentamos contactar a 8 empresas importadoras de plásticos. Una de ellas fue Productos Paraíso, pionera en este proceso. Sin embargo, hasta el cierre de este proyecto no respondió a nuestras inquietudes. Paraíso ingresa al Ecuador miles de toneladas de desechos de tubos PVC, conocidos como tubos de riego, provenientes de Mississippi, Estados Unidos, en donde las usan para la agricultura y según un reporte del medio digital Plan B, llegan al país como las retiran, llenos de tierra y suciedad. En ese caso, ya no se ve tan bien. Exacto. Para limpiar estos tubos se necesitan miles de toneladas de agua, que por cierto, este es un recurso no renovable. Solo en 2020, 11.744.030 toneladas de desechos plásticos fueron importadas a Ecuador. Esto equivale a casi 5 piscinas olímpicas llenas de basura plástica. Ecuador obtiene materia prima de otros lugares lejanos, inimaginables. ¿Te suena Uzbekistán? ¿O el país de las bicicletas, Dinamarca? Incluso Arabia Saudita exporta desechos hacia Ecuador. Aunque Asia y América del Norte son grandes exportadores de residuos, muchos otros países industrializados también lo son. En total, 37 países envían su basura plástica a Ecuador. Pero a ver, ¿existen leyes que regulan esas importaciones? Sí, de hecho, uno de estos instrumentos legales es el Convenio de Basilea, impulsado por la ONU para el Medio Ambiente en 1922. Este es un tratado que controla el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, incluida la exportación de desechos plásticos. Irónicamente, Ecuador es uno de los más de 30 países adscritos al convenio. En concreto, el Código Orgánico de Ambiente prohíbe la introducción e importación al país de residuos y desechos,
con la salvedad de que esto se permitirá únicamente cuando el fin sea su aprovechamiento, cuando exista capacidad de gestión ambiental y hasta satisfacer la demanda nacional. Sin embargo, la realidad es muy distinta. A primera vista parecería que esos despojos ingresan bajo la etiqueta de economía circular, es decir, que entran al país para ser reciclados y aprovechados en nuevos productos. Sin embargo, el propio Ministerio de Ambiente reconoció en el estudio Partida 3915 que era necesaria la actualización de las partidas arancelarias a través de las cuales estas importaciones entran al país. Así es. El Ministerio de Ambiente habla de esto como un problema de partidas subarancelarias, que en términos sencillos es la categoría bajo la cual ingresan los plásticos a Ecuador. Algunos residuos llegan bajo la categorización de escamas reciclables o desechos y desperdicios municipales. Entre los principales materiales que importamos están los polímeros de etileno o polietileno, mejor conocidos como plásticos de un solo uso. Como los platos y cubiertos desechables que te dan en las fiestas. ¡Exacto! Según Andrés Regail, profesor de la Espoli, PhD en Ingeniería de Plásticos, este es el material del mercado fuerte en Ecuador. Con un 80% de este material se producen objetos que van desde una mesa o una silla de hogar hasta un envase de yogur. Otra de las categorizaciones consta como de más plásticos. Esta es una de las más controversiales, pues lo que se entiende como de más plásticos es muy general y puede abarcar todo tipo de productos. La ley ecuatoriana no especifica un listado que clasifique y regule todo lo que abarca este término. Tiene un grupo grande que son los polietilenos, tiene un grupo que le sigue, que es el PET. El PET ha subido bastante. El PET es todas las botellas que usted ve, todas las botellas de cola, de agua. Hay también polipropileno. Usted hace en un envase, por decirle, de yogur. El envase es polietileno y la tapa a veces es de polipropileno. Ese es otro grupo que existe, polipropileno. Por último, uno de estos demás plásticos es el PVC. ¿Pero qué es el PVC? Este es una materia prima rígida para fabricar instrumentos de construcción. Por ejemplo, las tuberías de nuestros desagües, y con un aditivo se vuelve flexible. Así, elaboran los juguetes y las botas para la lluvia. A ver. ¿Alguien está regulando esto en Ecuador? Sí hay iniciativas para controlar la importación de plásticos. De hecho, existe un impuesto al material PET utilizado para fabricar botellas. Su objetivo es disminuir la contaminación ambiental y estimular el reciclaje. Pero, tras esta regulación, aumentó el contrabando de residuos plásticos desde Colombia y desde Perú. Sí, justo yo escuché algo de eso. Estas prácticas ilegales son comunes, así como la debilidad y falta de precisión y ambigüedad de las leyes que norman esta actividad. Por eso, varias ONGs creen que es momento de que las autoridades actúen. Renato Salguero, director de la ONG Water Rivers Oceans Foundation, encargado de hacer alianzas para proteger la contaminación por plásticos en las fuentes de agua, nos cuenta más. Nosotros creemos que es pero muy importante que efectivamente la autoridad tome cartas en el asunto. Tiene que hacerlo por medio de reformar la ley para que efectivamente pueda regular la producción, una producción que tiene que ser sostenida. Debe haber una matriz de requisitos de los cuales tengan que cumplir cada una de las empresas y que ellos sean observados desde que yo importo un producto. ¿Qué tipo de producto importo? ¿Bajo qué condiciones? En realidad, esto es conveniente para el país de acuerdo a la legislación ambiental. Así, muchos expertos y muchas organizaciones creen que es momento de ponerse pilas. Sin embargo, aún nos quedan muchas dudas. Entiendo que muchos traen esos plásticos para convertirlos en otras cosas, pero ¿acaso nosotros no producimos ya el suficiente plástico que podrían utilizar esas empresas? ¿No se podría ahorrar la traída de los desechos al país? En términos sencillos, podríamos usar todo el plástico que generamos, que de hecho
es bastante. Se estima que al año generamos material para llenar más de 3.000 piscinas olímpicas de plástico. Según el Ministerio de Ambiente, Ecuador produjo unas 295.000 toneladas de plástico suave y 217.000 toneladas de plástico rígido. Pero si nadie recicla esta basura, ¿a dónde va a parar? Por un lado, la basura que genera el Distrito Metropolitano de Quito y el Cantón Rumiñahui va a parar al relleno sanitario, en el Inga. Pero por otro lado, muchos arrojan sus residuos plásticos en quebradas, botaderos o en los ríos. Por eso, te habrás dado cuenta ya que ahora muchas de las vertientes naturales de agua de este distrito están contaminadas. Un ejemplo de ello es el río Machángara, que actualmente es un río muerto. Pero afortunadamente, tenemos buenas noticias. Todos podemos ser parte de la solución. De hecho, hay empresas que han optado por ayudar al medio ambiente, reduciendo o planteando iniciativas que reduzcan el consumo de plásticos. En la capital ecuatoriana, por ejemplo, Huella Verde es un emprendimiento que trabaja con 16 restaurantes, brindándoles desde platos, cucharas y cubiertos, entre otros elementos de cerámica, para evitar el consumo de plásticos. Andrea Garzón, su fundadora, habla sobre esta iniciativa en Quito y Ambato. Un plato de cerámica en un restaurante en promedio se utiliza 2.500 veces. Entonces significa que se fabricó un plato, se utilizó materiales, todo, se llevó al restaurante, se usó la gasolina para ir al restaurante para utilizarse 2.500 veces. En cambio, ¿qué pasa con el desechable? Utilizas materiales, utilizas agua, todo lo que necesitas y además es petróleo, ¿no? Utilizas gasolina para transportarlo, para usarlo una vez y volverlo a botar. Garzón espera que más cadenas de alimento puedan sumarse a iniciativas que piensen en el medio ambiente y, por supuesto, en la reducción de plásticos. Patricio Díaz, gerente de Ecología Industrial y Ambiente de UNACEM Ecuador, comenta que varias empresas que generan importantes cantidades de residuos en el sector cementero han unido esfuerzos para reutilizar estos materiales y darles una nueva vida útil. En los mantenimientos sale metales, chatarra. Esa chatarra no la puedo utilizar, pero sí puedo enviar a empresas que puedan reutilizar, que es la industria siderúrgica del país. La industria siderúrgica, en cambio, genera un residuo, pero que a mí me sirve. Entonces, ese intercambio entre que yo le doy chatarra a ellos y ellos me dan a mí algo que se denomina escoria, ese es el residuo de ellos, ese intercambio de residuos se denomina simbiosis industrial. Y aunque esta empresa no trabaja con plásticos, el concepto de la simbiosis industrial puede llegar a otros sectores del país. El experto Andrés Arigail explica que en un país agrícola como Ecuador, los residuos de varias cosechas podrían servir como la materia prima para la producción de plásticos. Mira, estamos trabajando actualmente con cervecería, con el afrecho de la cerveza. Es un residuo de la cerveza y con eso lo estamos incorporando para hacer plásticos, o sea, para hacer compuestos. Con Yachay y con la EPN estamos en un proyecto de crear almidón a partir de la papa, crear almidón a partir de la semilla del aguacate. Tú puedes crear almidón y con esos almidones puedes crear un plástico. La diferencia es que los plásticos de esos almidones, sus características o sus propiedades mecánicas todavía no son muy buenas y eso te limita también el uso. ¿Y qué piensa la gente sobre la importación de plásticos? ¿Quizás algunos ya han optado por el reciclaje? Hola, soy Micaela Recalde y no sabía que en Ecuador se importaba basura plástica. Y lo que hacemos en mi casa con los residuos generados de los plásticos es juntarlos todos en una fundita para poder reciclar. Y lo que podemos reusar, lo utilizamos. Buenas noches, mi nombre es Luis Lara Tapia, tengo 53 años de edad. Con la basura plástica, lo que es botellas, reciclamos y entregamos a las personas que recogen basura en el barrio. Y con las fundas plásticas,
plásticas que compramos en el supermercado guardamos para ser reutilizadas, para recoger basura. Me llamo Cintia Carvajal, tengo 30 años y lo que empiezo a hacer con las botellas es poderles aplastar, ponerles en una fundita para las personas que reciclan, llevarlas de allá. Y con las fundas de plástico las doblo súper bien, las guardo y reutilizo para cuando haga la siguiente compra y así poder cuidar el planeta. Cada minuto se venden más de 1 millón de botellas de plástico en el mundo. Es decir, que al finalizar este podcast, se habrán vendido más de 15 millones de botellas de plástico en el mundo. Y la cifra de plásticos totales es mucho peor. Entonces, ahora que conoces la realidad del daño silencioso de los plásticos, ¿qué harás tú para frenar sus repercusiones?